A 40 días del Mundial, ¿cuál sería mi convocatoria para la selección mexicana rumbo al Mundial 2026? Bienvenidos a un nuevo video del canal donde veremos y analizaremos quiénes son los mejores candidatos para ir a representar a México en el Mundial de 2026. Veremos la lista de los 12 convocados oficialmente por el Vasco Aguirre, al menos de la Liga MX. Y también daré mi segunda convocatoria. Si no pudiste ver la primera, aquí voy a dejar un link en el primer video para que la cheques. Quién debe de iniciar, quién debe de ir como revulsivo, todos estos temas que al final para una Copa del Mundo, un torneo corto, siempre uno tiene que analizar y tener en cuenta. En estos días, para el que no haya estado enterado o al menos que no sea mexicano, el Vasco Aguirre, el director técnico actual de la selección mexicana, dio a conocer una lista preliminar, o al menos los convocados para afrontar los primeros amistosos de la selección mexicana rumbo a este mundial, en la cual dentro de la lista dio nombres de equipos que ya no van a competir en la liguilla mexicana, los cuales se supone que no irán al mundial, y los que sí son de equipos que tienen un lugar en la liguilla de la Liga MX, se supone también que ya son confirmados para ir al mundial. Digo se supone y entre comillas porque hace también un par de días Duilio Davino sale a decir que ninguno tiene su lugar ganado aún y que varios cambios pueden haber. Entonces, dicho esto, me da a entender que todavía hay jugadores los cuales se supone van a ir y que ojalá no pase, pero por lesión o por mal ritmo, mal nivel de juego, se pueda cambiar esta decisión. Y entonces, estos 12 jugadores que en teoría están confirmados por el Vasco Aguirre son Tala Rangel, Carlos Acevedo en la portería, ellos dos. Como defensas, Israel Reyes y Jesús Gallardo. Como mediocampistas, Romo, Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora y Roberto El Piojo Alvarado. Y como delanteros, Alexis Vega, La Hormiga González y el Memote Martínez. Este último, la gran revelación o la gran sorpresa en este llamado nacional del Vasco Aguirre, porque no venía siguiendo un proceso realmente llamativo con el Vasco justamente, pero sí bien dijo, y lo cual comparto, que lo lleva por otros motivos. Y es que es verdad, no tienes un delantero con estas características del Mamote que en una urgencia, en una emergencia lo puedes llegar a meter al minuto 85, minuto 88 y es un goleador, o bueno, no goleador, un rematador nato de cabeza, por lo que siempre va a venir muy bien, al menos para estas características y para estas situaciones, un jugador con sus aptitudes, al menos para rematar de cabeza. Entonces, dicho esto, comparto en lo que dice, porque justamente en torneos cortos, en torneos de esta índole, que al cuarto ya juegas un partido de eliminatoria, sí tiene su ventaja el llevar a jugadores que, si bien pueden no ser titulares, tienen características distintas a tus titulares o a cualquier nombre que tengas en tu plantilla, que puede llegar a hacer la diferencia en ciertas jugadas. Yo que sé, el típico que cobra los tiros libres, los tiros de esquina, la gran pegada de larga distancia, el rematador de cabeza, cosas así que te puedan llevar a tener la ventaja o al menos a igualar cierto resultado en un partido adverso. Pero no sé qué tanto yo pueda quitar un nombre de los ya al menos contemplados en la posición para sumar al Memote. Es como que la mayor encrucijada en la que me vi, también con otra posición en la cual México ha estado teniendo muchas bajas últimamente. Entonces, sin enrollarme tanto, vamos a ver mi primera convocatoria, la del video anterior que les mencionaba, esta nueva convocatoria, mi segunda convocatoria. Y si bien en el video pasado manejamos muchas posibilidades de muchos jugadores, acá ya nada más voy a mencionar los que realmente, al menos a mis ojos, tienen una oportunidad real de ir al mundial, al menos bajo mi criterio. Nada más voy a mencionar los nombres que yo crea pertinentes como para justo mencionarlos, o al menos dar una referencia hacia el futuro, o el por qué no lo llamo, porque capaz y debería de estar llamado o tiene con qué para ser llamado, pero no lo llama. Entonces, dicho esto, mi primera convocatoria en el video pasado fue en la portería Tala Rangel, Alex Padilla y Memo Ochoa. En la defensa, Richie Ledesma, Julián Araujo, Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Águila, Jesús Gallardo y Mateo Chávez. En la media, Edson Álvarez, Eric Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora y Luis Chávez. Y en el ataque,
El Piojo Alvarado, Diego Lainez, Alexis Vega, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Santi Jiménez y la Hormiga González. Esos fueron mis 26 convocados en el primer video. Y ahora vámonos igual por posición, pero como hicimos en el primer video, o al menos como lo planteé. Acá, bueno, en su momento planteé, si no me equivoco, 4 jugadores, 4 nombres que sí o sí tenía que llamar, y en ese momento era el Tala Rangel, Johan Vázquez, Jesús Gallardo y Raúl Jiménez. Si no mal recuerdo, creo que esos eran los únicos 4 intocables, por así decirlo. Y ahora sí creció ese número, ahora es el doble de 8 jugadores que sí o sí siento que tienen que ir, o sea, no hay de otra, vaya. Y por ahí un noveno, si me apuras. Pero para mí los intocables, al menos a día de hoy, serían el Tala Rangel, Israel Reyes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, Eric Lira, Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y Raúl Jiménez. Ahora sí ocupo las 4 posiciones, tanto portería como defensa, como mediocampo y ataque. Antes me faltaba en el mediocampo, y es que estaba esta duda en que justo se te lesiona Edson Álvarez, justo se te lesiona Marcel Ruiz, justo se te lesiona Gilberto Mora, que eran prácticamente los nombres que tenían mayor peso en su momento al final del año pasado como para ser titulares, o al menos para aspirar a un rol cada vez más protagonista en la selección. Y justo esos 3 se te lesionan, 2 no tan de gravedad, 1 sí de gravedad, pero que también hay un debate actual entre que si llevarlo que no, que ahorita ya también les diré mi opinión sobre eso. Y ahora sí veo como titular indiscutible a Eric Lira, y es que se lo ha ganado. Álvaro Fidalgo también por todas estas bajas, y porque también ha demostrado nivel como para asumir bien su papel en esa posición. Y Obed Vargas porque al final su fichaje con el Atlético ha sido positivo para él, si bien no ha jugado mucho y el Cholo Simeone lo tiene como en un rol suplente de rotación para estos juegos en los que el Atleti necesita respiro y tal. Lo ha hecho muy bien, se lo ha visto bien. Entonces Obed Vargas, que es una ficha promesa para la selección a futuro obviamente, y lo está demostrando con nivel actual, sí le daría el beneficio de la duda para ser el titular. Y entonces, vámonos por posición. Mis elegidos en la portería, ya les digo yo que no cambian, son los mismos 3, el Tala Rangel, Memo Ochoa y Alex Padilla. Tala Rangel es sin duda tu titular, tras la lesión de Malagón y que obviamente no va a alcanzar a llegar. El Tala Rangel se gana esa titularidad porque no hay un portero con la experiencia y con el nivel de juego actual que tiene él. Así de sencillo. O sea, el que tú me digas no tiene la experiencia y el nivel de juego actual del Tala Rangel. El único que se le equiparaba era Malagón. Y es que tú me puedes decir, Memo Ochoa actualmente no tiene el nivel, y se le ha visto en los últimos días, de hecho, con muchos errores con el AEL Limassol, el club de Chipre que actualmente está en el que está jugando, vaya. Pero obviamente la experiencia le sobra, pero el nivel de juego no la acompaña. Entonces no creo que haya otro jugador, otro portero con estas características, y es por eso que el Tala Rangel es sin duda mi titular. Y bueno, con Ochoa es más que eso, es la experiencia que te puede otorgar al banquillo y el barullo que puede crear al rival, a redes sociales, a la prensa. Todo eso, si lo sabes canalizar, puede llegar a ser positivo, y es por eso que Ochoa sería mi segunda opción. Y como tercer portero, yo ya les había dicho que llevaría a alguien promesa, alguien como proceso de futuro, es decir, a un joven con proyección que también tenga un buen presente, y siento que Alex Padilla cumple con todo eso. Si bien no ha estado jugando ya con el Athletic Club, puede llegar a jugar sin problema en cualquier club y hacerlo muy bien porque se le ve el gaje del oficio. Y si tú me dices, bueno, pero es que no está jugando, de todos modos lo llevas como tercer portero, no tiene por qué ser tan activo actualmente. Y por decir variaciones, tendría tanto el Gato García como Emmanuel Ochoa de Cruz Azul como opciones de tercer portero. Y es que el Gato García sería la mejor opción en teoría porque ha terminado el Clausura 2026 haciendo un gran torneo en verdad. Y se le ve tanto por la edad como la proyección, por el trabajo que se le ha visto, que ha crecido bastante para la titular en el Club León. Podría ser una gran opción para tercer portero. Aún así me quedaría con Padilla. Y bueno, Emmanuel Ochoa también lo dije, que es un gran prospecto para el futuro en la portería de la selección mexicana. Entonces hay que cuidar esos nombres. Y Acevedo, yo ya les he dicho que está claro que a él se le llevaría como segundo portero. Se me hace un portero con el mismo estilo de atajar que Ochoa, un portero acrobático, un portero vistoso,
pero que bajo los 3 palos tiene muy buenos reflejos, pero que fuera de los 3 palos, con los centros, con los rebotes, no se me hace un portero muy seguro. Y si está a la par que Ochoa, al menos en ese estilo de portería, pues qué mejor que llevo al portero que va a cumplir su 6º mundial. Entonces, al menos en la portería, así quedaría Dala Rangel, Memo Ochoa y Alex Padilla. En la defensa, aquí ya va a haber variaciones, y es que las lesiones otra vez hicieron de lo suyo. Julián Araujo recayó de su lesión en la pierna derecha, y lo que decían es que con una muy buena recuperación podría llegar, pero lo que yo también comentaba en el primer video es que un jugador que no va a llegar a estar al 100 o cerca del 100%, yo no lo consideraría. Es muy distinto el ahorita ya estar jugando con tu club y en ese proceso de adaptación, de recuperación, ya al menos tener minutos en juego, que estar en el centro de alto rendimiento tratando de rehabilitarte y llegar justo sin nivel de ritmo de juego actual con tu club o algo real, vaya, algo palpable, ya directo al mundial. Y es por eso que yo no contemplaría ni al Chiquete Orozco, ni a Rodrigo Huescas, ni a Julián Araujo. Justo por eso, porque son jugadores que sufrieron una lesión de gravedad y que por lo mismo no llegan a tener un ritmo que siento yo es el mínimo para ser convocado a un mundial. Y pues en parte, aunque seas el titular o al menos el mejor en proyección para esa posición, no se me hace justo tampoco, si no estás al 100%, quitarle el puesto a otro jugador en caso de que no llegues completo, vaya. Y entonces, dicho esto, en la lateral por derecha llevaría a Jorge Sánchez y a Richie Ledesma, entendiendo que bajo una línea de 4 Jorge Sánchez sería tu titular, o recorres a Israel Reyes por la lateral derecha, y en una línea de 5 ahí yo sí plantearía a Richie Ledesma como titular. Jorge Sánchez también lo podría hacer. Ya sabemos que no es el indicado, al menos como para subirse al ataque, por todo este oficio prácticamente nulo que tiene como para centrar y todo esto, pero al menos en fondo físico Jorge Sánchez siempre te ha cumplido. Richie Ledesma no es tan defensivo y es al menos la parte negativa, o al menos la duda que tendría con él, al menos para ponerlo como titular en una línea de 4. Pero les digo, con la opción también de Israel Reyes, que puede cubrirte también esa lateral por derecha, serían mis dos llamados en esa parte. Y en la lateral izquierda, el titular indiscutible, Jesús Gallardo, y Mateo Chávez sería mi recambio, o al menos mi suplente en esa posición. Hubiera planteado al Cotorro González, pero también siento que por la edad puede llegar a ser convocado en algún otro mundial, y por la competencia la tiene muy difícil con Jesús Gallardo y con Mateo Chávez, y realmente yo no llevaría, al menos ya a este punto, a 3 laterales, ya sea tanto por derecha o por izquierda. Yo nada más llevaría a 2, y es por eso que llevo a Jorge Sánchez y a Richie Ledesma, y a Jesús Gallardo y a Mateo Chávez. También cabe destacar que Denzel García fue uno de los llamados en estos como sparring por el Vasco Aguirre para estos amistosos, y no se me hace mala opción también en un futuro para la selección mexicana, obviamente si tiene este proceso y sigue jugando bien con Juárez o con el equipo que lo fiche, porque me parece un jugador que ha tenido un gran, bueno, no me parece, ha tenido un gran clausura 2026, y su llamado al menos como sparring me parece correcto para seguirle el proceso. Y en la central, si no me equivoco, en la primera convocatoria llamé a 1, 2, 3, 4. Llamé a 4, lo estuve pensando y sí es necesario llevar a más nombres, pero justamente en tu media tienes a 2 perfiles, o hasta 3 perfiles, que lo pueden llegar a hacer muy bien como central en una hipotética línea de 5. Y es por eso que, al menos en mi segunda convocatoria, sigo manteniendo solamente a 4 nombres en la central como centrales, vaya. Y esos son Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Águila. Sigo manteniendo que Eduardo Águila es el perfil, al menos como suplente zurdo, el mejor que yo veo a día de hoy para Johan Vázquez en esa suplencia. Y es que tenemos nombres como Castillo, como Campillo, como Ramón Juárez, como Everardo López, que si bien son grandes opciones, y ustedes varios me comentaron en el primer video que por la versatilidad de José Castillo sería uno de los que llamarían,
por el nivel de Diego Campillo actualmente es uno que llevarían, por la proyección que da Ramón Juárez, porque es muy joven actualmente y tiene buen nivel, al menos por arriba, te cumple bien, que sería el nombre que llamarían. Y con todo eso estoy de acuerdo, pero al menos esos tres perfiles no son tan perfil zurdo como Águila, y siento que en una supuesta o en una hipotética sustitución sí confiaría más en un zurdo natural como lo es Águila, y además sustentado en que ha tenido un buen torneo con el Atlético de San Luis. Es por eso que mi voto de confianza va con Águila. Acabamos con la defensa, y para seguir con el medio campo, completando a los tres intocables o titulares que ya tenía, como Eric Lira, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, lo completan Edson Álvarez, Brian Gutiérrez, Gil Mora, Luis Romo y Luis Chávez. Acá estos dos pueden llegar a tener debate, los otros yo creo que son un poco claros o evidentes. Y es que, a ver, con Luis Romo le voy a hacer segunda al Vasco Aguirre, en el sentido de que por las lesiones que has tenido en defensa, un perfil que te pueda cumplir tanto a nivel defensivo, que sea muy completo, vaya, en esta parte del medio campo y la parte central de la defensa, me parece que el perfil correcto es Luis Romo. Y aunque no ha tenido últimamente un nivel como el que demostró a principio de torneo, no lo necesitas como tal, por lo mismo que lo llevas como tapón o como opción tercera o alguna opción alternativa a tus titulares. Y es por eso que este es uno de los perfiles que les mencionaba, que puedes llegar a ocupar en la central en caso de alguna lesión o múltiples lesiones. Tanto Luis Romo como Edson Álvarez como el propio Eric Lira te puede cumplir en una línea de 5. Y si me apuras en una línea de 4, no confiaría tanto en alguno de ellos en una línea de 4, pero en una hipotética línea de 5 cualquiera te podría cumplir muy bien. Y es por eso que llamo a Luis Romo por encima de otros nombres. Y a Luis Chávez, si bien viene de una lesión muy grave, él ya está teniendo ritmo de juego con su club. Ya ha salido, creo que un par de veces o 3 juegos como titular, lo cual es positivo. Le ha de quedar otros 5 o 6 juegos como en la temporada con su club, para seguir sumando minutos y ritmo de juego. Entonces, por esa parte, Luis Chávez se me hace crucial, por lo que les mencionaba antes, que está llamando al Memote Martínez o Luis Romo por características específicas. Por eso llamaría también a Luis Chávez, por la bondad que te da a pelota parada. Y es que en tiros libres ya vimos lo que puede hacer, al menos en Qatar hace 4 años. Es una propiedad, o al menos una característica, que siento que con o sin ritmo de juego, obviamente con ritmo de juego lo has de explotar aún más, pero sin ritmo de juego siento que esa bondad de tu zurda, en este caso para Luis Chávez, no cambia, al menos en pelota parada. Te puede cobrar un tiro de esquina, un tiro libre, el propio tiro de larga distancia también lo tiene. Entonces son jugadas, o al menos momentos específicos, que te pueden llegar a beneficiar en cierto momento de algún partido crucial, y es por eso que termino llamando a Luis Chávez. Y algunos nombres que no llevaría, que pueden ser debatibles, empezando por Marcel Ruiz. Por nivel es sin duda uno de los, bueno, no sé si intocables, pero uno de los que sí o sí debes de llamar. Pero seamos sinceros, o al menos yo no lo pondría como ni siquiera debate. Te acabas de romper la rodilla, literalmente tienes una fisura en la rodilla. ¿Para qué te llevo? Realmente no me parece una opción, y me pareció correcto. Bueno, ahorita ya están diciendo rumores de que lo están esperando y es por eso que no lo llamaron y bla bla bla. Pero realmente no me parece un capricho en caso de que Marcel Ruiz termine yendo al Mundial, y nadie niega su nivel. Les repito, para mí, de hecho, si entran a Instagram en 1x1 Fútbol, siento que estuvo dentro del top 10 o top 5 de los mejores jugadores en el Clausura 2026. Es un jugador con mucho nivel, con mucha capacidad, y que lo ha demostrado en últimos años o en últimos torneos. Pero lesionado no me sirves, o al menos no le quitaría un cupo o ese lugar a otro por ti en caso de que estés lesionado. Ya se te diagnosticó con esta lesión, y es por eso que yo no lo incluiría. Y realmente a este nivel no me parece debatible, pero debate habrá, y pues, ustedes díganme qué opinan en comentarios. Y otros que no llevaría: Kevin Castañeda, un gran torneo, un gran Clausura 2026.
Estuve en debate, como en el primer video lo comenté, junto con Luis Chávez. Kevin Castañeda te aporta mucho a pelota parada con su gran golpeo, pero prefiero a Luis Chávez, ya ha tenido experiencia mundialista y es por eso que me decanté por él. Y otros nombres como Charlie Rodríguez, Orbelín Pineda, Eric Sánchez, ya son nombres que ni siquiera los puse a debate anteriormente, porque son perfiles que no te aportan nada, o al menos no lo han demostrado en últimos años, o prácticamente nunca en selección. Si bien Charlie Rodríguez ha rendido muy bien, Eric Sánchez rindió muy bien en Pachuca, ahora con el América no tanto, Orbelín Pineda como que ha retomado cierto nivel con el AEK de Atenas, en selección no te han demostrado lo suficiente como para tenerlos contemplados, y no es como que los lleves a este mundial como para el último cartucho, a ver qué me puedes ofrecer. Realmente no, los puedes suplir con otros nombres que ya he mencionado y es por eso que no los llevo. Elías Montiel me pesa, pero también él es uno de los que, si bien ya ha estado jugando con Pachuca, ha estado jugando muy pocos minutos y su perfil, si bien es más de distribución, más defensivo, no tan defensivo, justamente de distribución, de ordenar al equipo, pienso yo que también tienes otros nombres con los cuales suplir, por así decirlo, a Elías Montiel. Y a él sí me pesa, pero pues no, por esto mismo no entra como en una opción real en mi mente. Y Efraín Álvarez es otro con un gran torneo con Chivas, pero repito, hay otros nombres que se han ganado su lugar y al menos en selección no ha demostrado ese X Factor como para tenerlo contemplado, lo cual sí hizo Brian Gutiérrez. En las oportunidades que tuvo fue determinante o al menos destacado con selección, y no se diga en el amistoso contra Portugal, se vio bastante bien, también contra Bélgica. Entonces, por el medio campo acabamos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los 8 mediocampistas convocados por mi parte serían ellos. Y en la delantera, para acabar, nos faltarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nombres en la delantera. Y estos son los que yo, en mi hipotética convocatoria, llamaría: Raúl Jiménez, Julián Quiñones, Hormiga González, Alexis Vega, Piojo Alvarado. Y acá, la disyuntiva: Lainez, Memote, Berterame, el Chino Huerta, Santi Jiménez. Pues yo me decanté al final por Santi Jiménez y Diego Lainez. Lo de Diego Lainez yo siento que ya es algo personal con el Vasco Aguirre. No le ha de gustar simplemente el perfil de Diego Lainez, pero si contemplamos nivel de juego, rendimiento cercano, o sea, en últimos meses, Diego Lainez se ha ganado su lugar, y es que con Tigres está haciendo lo que siempre se le criticaba a Diego Lainez, que no era decisivo con los equipos, que sí es desequilibrante, pero al final sus jugadas no llegan a nada. Eso lo supo pulir y con Tigres lo ha estado haciendo bastante bien, al menos en los 2 recientes torneos, y es por eso que sí lo tengo contemplado, al menos por derecha, junto con el Piojo Alvarado. Si bien se pueden usar otros nombres por derecha, como lo hizo contra Portugal, si pones a Álvaro Fidalgo, no como extremo, sino como mediocampista, como volante abierto. Brian Gutiérrez también, volante abierto por izquierda. Se puede hacer mucho, se puede jugar mucho con el medio campo y estos extremos de la selección mexicana, pero al menos como extremos puros sí llevaría... Bueno, el Piojo Alvarado no sé si hoy en día ya sea extremo puro, pero como extremo puro por derecha sí llevaría a Diego Lainez. Por izquierda llevaría a Julián Quiñones, que hoy en día es el más en forma probablemente, y Alexis Vega, que la titular no sé si ya se la daría a Alexis Vega, por lo mismo de que también poco a poco ha estado uniéndose a este ritmo de juego del Toluca y tal. Y para el delantero centro, Raúl Jiménez como intocable, Hormiga González como pues, sí o sí, lo tienes que llevar por proceso, por actualidad, por gol, por muchas razones. Sí o sí Armando González tiene que estar en tu lista final. Y es que acá está el debate. Santi Jiménez, que si bien ya regresó con el Milán, lo mismo con Elías Montiel, ha jugado muy pocos minutos, realmente no se le ha visto como muy metido en el ritmo del juego. La duda está, ¿va a llegar bien o al menos en un nivel competente? Yo le doy el beneficio de la duda a él, en el sentido de que el ritmo en el que está, el tipo de liga en el que está, si de por sí en su 100% y con el Milán confiándole la titular no lucía tanto, entonces como que tampoco esperemos que luzca en estos últimos partidos que ha tenido con el Milán, pero sí siento que es un delantero con nivel suficiente como para
disputarte varios minutos de varios partidos mundialistas, por lo que sí me termino decantando por él. Y dejo fuera tanto al Memote Martínez como a Berterame, como al Chino Huerta. Y es que el Memote Martínez, como les decía al principio del video, me parece correcto el planteamiento de llevar a un perfil distinto, a un rematador nato de cabeza, al menos para cualquier estilo de juego o tipo de juego que tengas en los minutos finales, como estos centros, estos bombardeos al área. Siento que el Memote Martínez en ese perfil te podría cumplir muy bien, pero quitando eso, no me parece un jugador de selección. Realmente quitando esa ligera o al menos esa característica, no me parece un jugador de selección. Realmente Pumas está muy bien actualmente, en Pumas lo ha estado haciendo bien, pero también en un esquema de rotación con Robert Morales, con Juninho. Entonces no me convence realmente como para llevarlo a un mundial al Memote Martínez, pero no me molestaría en caso de que fuera, por esto mismo de su característica principal. Y ustedes díganme también en comentarios qué onda, o sea, si ustedes sí lo contemplarían o no. Y pues para finalizar, aquí les estaré poniendo como que el parado que yo utilizaría. Si ya me apuras, me gustó el planteamiento que hizo contra Portugal, el cual, si no me equivoco, fue Tala Rangel, Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, o sea, línea de 4. Más adelante, Eric Lira con Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez, en esta como línea de 5 o 4 mediocampistas, simplemente atrás de Raúl Jiménez. No me pareció mal y realmente hasta le podré robar ese 11 titular porque en verdad me gustó. Por decir algún movimiento, si quieres algo más ofensivo, entiendo que ubiques al Piojo Alvarado y a Brian Gutiérrez también por ese proceso de sacrificio en el cual al ataque se te pueden abrir o rotar en las propias posiciones como lo estuvieran haciendo entre el Piojo Alvarado, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, el propio Obed Vargas también. Son perfiles que se pueden acoplar a cualquier posición en el medio campo, lo cual me pareció algo positivo. Se vio bien México contra Portugal, ya hablamos también eso, lo hablé en el análisis uno por uno, que también aquí les voy a dejar el video. Y puede ser, es el 11 titular que les proponga. También tienes que ver cómo llega Edson Álvarez, porque en caso de que llegue es un perfil que te puede aportar mucho a nivel defensivo, más que nada en recuperación. Entonces, por dejar un 11 titular, al menos para el mundial y para rivales de mayor peso, sí plantearé una línea de 5, pero al menos en papel voy a usar el mismo que usó Javier Aguirre contra Portugal, es decir, un 4-1-4-1, por así decirlo, al menos en papel, repito. Entonces quedaría Tala Rangel, Israel Reyes, César Montes. Me gustó César Montes en el partido contra Portugal. Es un perfil que, si no recuerdan en el primer video, yo decía que no me generaba confianza en una línea de 4. Jugó bastante bien y hasta superó en ciertos momentos a Johan Vázquez, lo cual es bastante difícil. Dicho esto, el central por izquierda, Johan Vázquez, Jesús Gallardo por izquierda, Eric Lira, porque Eric Lira era el enganche, al menos ese que te podía completar una línea de 5 en salida, alguien que también te podía dar mucho recorrido en el medio campo, y así lo demostró contra Portugal. Entonces Eric Lira sin duda ahí. Adelante sí pondría como acompañantes en el medio campo a Álvaro Fidalgo y Obed Vargas. Y repito, arriba, pues ya si planteas algo más ofensivo, pondría así a Quiñones por izquierda, al Piojo por derecha, o a Brian Gutiérrez también por derecha, y en punta a Raúl Jiménez. Ya si quieres algo como con más presencia en área, una doble punta con La Hormiga y con Raúl Jiménez, y atrás de ellos alguien como más creativo como Álvaro Fidalgo o el propio Piojo Alvarado. Tienes muchas variantes en este tema, pero sí mantendré ese 4-1-4-1. Me gustó cómo se vieron, cómo afrontaban al menos la parte de sacrificio en torno al juego como equipo, contra Portugal me refiero, de parte de la selección mexicana. Entonces, dicho esto, esa sería mi segunda convocatoria. No sé si haga otro video, probablemente sí, ya muy cercano al mundial, o al menos ya sabiendo la convocatoria real y algunos cambios que yo haría, pero esta sería de momento mi convocatoria final de cara al mundial 2026 de la selección mexicana. Ustedes coméntenme, debates,
hay que generar justamente esto para llegar a la mejor versión posible de la selección mexicana ahora que vamos a ser anfitriones de un nuevo mundial. Entonces, por esta parte, menciónenme lo que gusten en comentarios, denle like, suscríbanse y pues nada, muchas gracias.